Saluditos a todos mis suscriptores, pues, que me miran en este canal y que me quieren, pues, y a toda la gente que se conecta para mirarme. Les deseo suerte a todos, que Dios me los guarde en el hueco de sus manos de todos estos pícaros que hay en todo el mundo entero. Pues entonces la historia que les traigo hoy se trata de un hombre que era bien pobre, con su familia vivía, tenía su mujer, aquel hombre, tenía sus niños pequeños de pan en mano. Y ese hombre tenía su casita, pero era una casita así de encetada con varas, pues, encetada de puras varas, aquella casuchita, y arriba el techo que le había puesto a aquella casita era de nylon. Y ese hombre vivía bien pobre, criando sus hijitos pobremente en aquella casita borrada de nylon, el techo, pues, y le entraba todo el sereno, y eran zancudales que le comían los niños en la noche, que le chupaban la sangre, los zancudos, porque se metían por los hoyos de las varas aquellos zancudos a picarle a los niños, y esa gente sufría bastante, en todo sufría, en la forma de dormir, porque no tenían ni buenas camas, pues, sino que lo que tenía aquel hombre era un poco de tapescos, había hecho para que durmieran los niños, tapescos de vara, y ahí dormía él en otro tapesco de vara con la mujer. Pero miren cómo es Dios. Dios es lindo y maravilloso, y por eso tenemos que confiar solo en Dios, no en nadie más. Miren cómo es de maravilloso, miren que ese hombre, la gente del vecindario, él era el único que vivía arruinadito, y no lo querían porque los demás vivían en buenas casas de bloques, eran creídos, no lo miraban bien a él porque lo miraban todos pobres, entonces lo humillaban, pues, lo humillaban a él, y entonces solo pasaban humillándolo, y hasta los niños de él, los otros hipotes los humillaban y les pegaban, porque como eran pobres no los respetaban. Entonces, pero Dios mira todas esas cosas, y Dios es con el justo, y cuando Dios mira que una persona es humillada, tal vez por la pobreza y todo eso, Dios después le ayuda a uno, y Dios lo prospera a uno, le da prosperidad para que uno ya no siga siendo humillado por los demás, por la gente que tiene más que uno. Y entonces miren cómo va esta historia, qué bonito esto. Las maravillas de Dios son bellas y bonitas. Y yo por eso que les cuento estas historias, para que ustedes se diviertan. Y miren ustedes que tenemos un Dios de poder, un Dios que tiene poder, y Él hace maravillas y hace milagros en los hijos que de verdad son humildes y son fieles, porque ellos eran una familia humilde y fieles a Dios. Ellos creían en un Dios que vive y permanece para siempre, y entonces Dios miraba todo eso, pero eran humillados por la gente, por el vecindario que tenían alrededor, porque como aquellos vivían en buenas casas de bloques, y entonces por eso los miraban de menos a ellos, porque vivían acá casita de varas. Pero ya van a ver cómo le fue a ese hombre de bien, porque como Dios miraba la injusticia y Dios es con el justo, ¿saben qué pasó? Que aquel hombre, el servicio que aquel hombre tenía se le había llenado, porque era un inodoro, de esos servicios que ustedes saben que hacen un hoyo, y entonces vienen y en ese hoyo solo le ponen unas tablas y le hacen un hoyo en aquellas tablas en medio, y ahí se agachan a hacer del cuerpo. Y entonces era un servicio así, pues, un inodoro sencillo, pues, humilde, lo más humilde, porque ellos no tenían ni dinero para hacer un séptico, un pozo séptico bueno, con buena plancha, y hacer un servicio ya más formal, pues. Entonces no podían, porque las capacidades económicas no les daba el dinero, porque no agarraban dinero, porque estaban muy pobres, y tenían ese montón de niños de pan en mano, que todos estaban pequeños. Y entonces más bien eran humillados por los vecinos que tenían casas de bloques y que vivían bien. Pasaban todos creídos los vecinos, solo porque tenían buenas casas, y ellos los miraban de menos. Entonces, ¿saben qué pasó? Que aquel hombre, como miró que se le llenó aquel servicio,
de excremento. Entonces ya el servicio ya estaba topado, porque ya no se podía seguir haciendo del cuerpo ahí. Entonces vino aquel hombre y se puso a hacer un hoyo en el solar de él. Ahí se puso a hacer un hoyo para otro inodoro, Entonces ya van a ver qué bonito, lo bonito que le pasó a ese hombre, pues, cuando él estaba haciendo ese inodoro que había escarbado la profundidad de 12 pies de profundidad, le puso aquel hoyo. Y llegando a los 12 pies de profundidad, vino el hombre y topó con una cosa dura, topó con algo que oía que sonaba la pala, allá en el fondo, pum, pum, sonaba como algo metálico, como que era algo como de metal, pues, que sonaba la pala como que se topaba con algo metálico allá adentro. Y entonces aquel hombre, pues un poco sorprendido de ver que había algo como hierro, pues a esa profundidad de 12 pies. Es una profundidad que cualquiera se asusta si haya algo así, pues metálico, enterrado. Pues se puso a escarbar y a escarbar. Y entonces, pues adivinen con qué fue a topar aquel hombre. Fue a topar ese hombre con un semejante pedazo así, pero largo, que parecía raíz, como yuca, como forma de yuca. Fue a topar con un semejante pedazo de oro que parecía yuca. Aquel semejante tuco de oro, pero ese animal pesaba, papá. Ese pedazo de oro pesaba como más o menos, como unos, tenía un pesor como de unos 20 kilos. Oigan bien, pesaba como 20 kilos. El pedazo de yuca era como una raíz, pues, parecía raíz, pero era de oro. Ahí fue a pegar con eso ahí. Era una raíz gruesa y larga, aquella raíz que medía casi como una yarda de larga, aquella raíz así, ¿ves? Como una yarda de larga, aquella raíz, y de acá empezaba con una gruesura así, iba terminando en una parte delgadita allá en la punta. Terminaba en una puntita. Y fue a pegar con aquella cosa extraña. Entonces vino él y la descubrió y miró que brillaba aquello amarillito que le relumbraba los ojos. Ay, papita, y aquel hombre contento, dice. Y entonces ahí nomás vino y ya no siguió rompiendo más para ningún lado, sino que empezó a sacar aquello, empezó a escarbar aquello y ya sacó aquella semejante raizota así, ¿ves? Era una raíz de oro que sacó aquel hombre. Tenía forma como una raíz, como de una raíz de yuca, aquella cosa así larga, como una yarda de largo aquello así, y hueso aquello, grueso desde aquí, desde enfrente, y allá terminaba como en una punta así. Y entonces sacó aquel semejante animal así, entonces de puro oro, brillaba, amarillito, papá. Y entonces aquel hombre ya vino y ahí nomás le dijo a la mujer que le pasara la escalera, que había hallado algo extraño allá adentro, que no se sabía qué metal era, había encontrado un metal ahí. Pues vino la mujer y corrió a ponerle la escalera para abajo. Pues aquel hombre se subió y se salió de vuelta para arriba, para afuera pues del hoyo, y vino y entonces le enseñó aquella semejante raíz de oro que se había hallado enterrada a 12 pies de profundidad. Y entonces aquella mujer miró que amarillito aquello, pues la mujer desde que miró aquello amarillito conoció que era oro, pues eso ahí nomás solo cincó a aquella mujer. Y él también sabía que era oro, porque él conocía, tenía conocimiento en el oro. Él ya sabía cómo era el color del oro y todo eso. Entonces ahí nomás hincaron, los dos se hincaron. Y se pusieron a darle las gracias a Dios, porque ellos sabían que eso era oro. Y que ellos ya no iban a ser pobres de ahí para allá. Desde ese momento para ellos no iban a ser pobres. Y entonces ahí nomás se hincaron y se pusieron a darle las gracias a Dios y a orar por lo que habían encontrado, porque era lo que habían encontrado, lo que era una mina, en otras palabras habían encontrado, pues. Y entonces de ahí para allá la pobreza para ellos ya no iba a existir, y ya no iban a seguir siendo humillados por los vecinos que vivían en buenas casas a los alrededores, porque
ya ellos iban a tener de todo. Y entonces pues vinieron ellos y empezaron a vender por pedacitos, para que no fueran a echar de ver, empezaron a vender por pedacitos en diferentes joyerías, en diferentes partes, aquel pedazo de oro, y pues empezaron a meter aquel dinero al banco y empezaron a hacer aquel gran ahorro. Y cuando ya tenían como unos 2 millones ahorrados de aquel dinero, que todavía no habían vendido todo aquel oro, sino que solo una partecita, porque solo le iban arrancando pedacitos y los iban vendiendo. Y entonces empezaron a construir aquella semejante casa, papá, aquel mamo de casa. Y como en los tiempos de antes, ni quiera Dios, hombre, 2 millones de lempiras en los tiempos de antes, no era cualquiera que los tenía. Porque como antes el dinero era más escaso, 2 millones era un capital exagerado de dinero, pues. Sí, hombre, que solo un millonario, archimillonario lo podía tener en aquel tiempo. Sí, porque en aquellos tiempos todo era barato. Una vaca solo valía en aquel tiempo 30 lempiras. Eso era lo que valía una vaca, 30 lempiras. Y él hallar esa gran capital ahí en oro. Estaba millonario ese hombre. Ni quiera Dios. Entonces aquel hombre empezó a construir una casa en aquel solar, pero la mejor de todas de todo el vecindario. Era la mejor casa de todo el pueblo. La casa que él hizo una casa de 3 plantas, oigan bien. Y en ese pueblo no existían las casas de 3 plantas. Solo había un rico, que era el más rico de todos, que tenía una casa de 2 plantas. Y ahí todos eran casas de una sola planta, lo único que de material, casi la mayoría. Y entonces él era el más pobre del pueblo. Y después llegó a ser el más rico del pueblo, el que tenía más dinero. Entonces oigan bien, qué bonito va, cómo es Dios, cómo bendice a la persona que es fiel a Dios y que es humilde y que confía en Él. Entonces vino él y se hizo rico completamente, que tenía la mejor casa del pueblo. La casa más grande, ahí no existían las casas de 3 plantas, solo la de él. Era la única casa que era de 3 plantas, la única. Solo había una casa que era de 2 plantas en todo el pueblo, que era de un ganadero, que era el más rico supuestamente de ese pueblo, y él le ganó a todos. Y de ahí todos los vecinos que se burlaban de él, estaban queditos, mire, humilladitos, que no hallaban qué hacer ya, asustados, que no sabían ni cómo había prosperado aquel hombre. Pero no sabían a todos los vecinos que quien le había dado esa riqueza era el Rey de Reyes, el dueño de todo. Sí, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que era Dios, era el que le había dado toda la riqueza a él, porque Dios le puso esa raíz de oro a ese hombre ahí, para que ese hombre ya no siguiera siendo humillado por aquellos vecinos, ni siguiera sufriendo pobreza. Pues el hombre llegó a vivir muy feliz y crió sus hijos, les dio estudios y se graduaron todos sus hijos ya cuando ya crecieron, y llegó a ser el más rico del pueblo, gracias a la humildad de aquel hombre y que él creía en Dios y confiaba solo en Dios. Si nosotros los seres humanos confiamos en Dios y le servimos a Él y vivimos en santidad y hacemos la voluntad de Dios, lo mismo nos puede pasar lo que le pasó a ese hombre, que Dios los puede cambiar de pobres a ricos y podemos llegar a tener mucho dinero. Entonces por eso confiemos en Dios y entonces no creamos en el hombre, creamos en Dios, que Él sí tiene poder y es el dueño de todo, del oro y la plata, y Él es el dueño de todo la riqueza que hay en este mundo. Sí, entonces este ha sido el video por hoy y espero que les haya gustado esta historia y saluditos a todos, que Dios me los guarde de todos esos manches pícaros que hay en todo el mundo entero, y adiós a todos pues.